Jimena Sariñana, bienvenida de vuelta al podcast creativo. ¿Cómo has estado? Muy bien, Qué gusto feliz. tenerte por acá otra vez. Sí, qué chido. Yo feliz, feliz de estar por acá. Estás en pleno lanzamiento de tu nuevo disco. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo ves este nuevo proyecto? Pues bien, es un proyecto muy ambicioso. Es un disco de 18 canciones en donde, pues como que fue un momento o sea, muy prolífico de mi vida. Entonces, pues escribí. Y como que tampoco no quise limitarme, no quise como hacer un proceso de edición muy grande, sino que simplemente sacar todo lo que me gustaba, pues. ¿Qué detonó este momento prolífico de tu vida en cuestión de escritura? Pues no sé, o sea, creo que, o sea, cuando lo estás viviendo, no lo, mm, no lo sabes del todo, ¿no? Que estás como pasando por una etapa, hasta que esa etapa medio que termina. Ujú. Y yo creo que tiene que ver con que venía a hacer 2 discos muy, en donde solté mucho la parte de la escritura, sobre todo porque, o sea, con Dónde bailarán las niñas, estaba aprendiendo otro género y entonces me metí al mundo del reguetón, en donde hay 5 o 6 personas en el cuarto, además de ti. Entonces, como que es un trabajo muy colaborativo. Y luego en Amor Adolescente, como era el proyecto era, vamos a hacer un disco, que sea lo más inclusivo posible. Se me ocurrió hacer algunos song camps con otras chicas Ok. y entonces casi todas las canciones de ese disco se escribieron en ese contexto. Entonces era, pues, con igual muchos colaboradores, entonces como que yo solté mucho esas riendas de escribir, ¿no? Y con este nuevo disco, con Existencia Kamikaze, fue como regresar otra vez a lo mío, ¿no? Como a mi sonido, a escribir yo muchas canciones, algunas canciones sola, a como otra vez buscar a mis colaboradores, pues con los que más, como más afín me siento, como más cómoda me siento. Y pues sí, como regresar a lo básico, como a mi sonido y a lo que me gusta a mí hacer, ¿no? Sí, sí se sintió este disco como que te sentiste liberada, ¿no? O sea, te sientes como mucho más suelta Sí. líricamente también. Pues las rolas como que están divertidonas, muy, no sé, como que se me hizo una etapa muy experimental chingona tuya. Me gusta mucho tu carrera como artista musical porque, o sea, como que documentas muchas veces cuando estás apenas aprendiendo, metiéndote a distintos géneros y lo has hecho pues desde tu primer disco, la aventura que hiciste también incluso en inglés, ¿no? Sí. Y este disco sí se siente como que tenías 2, 3 años sin agarrar la pluma y te sentiste cómodo y dijiste, pues bueno, vamos a darle, ¿no? Sí, sí, y además, pues, hay algo como muy mágico de volver a conectar con esos personajes que te han sí, con los que te has encontrado a lo largo ya de tu carrera. Y además, pues, fue mi tercer disco en el desierto, en este estudio de grabación, que, pues, también ya es un lugar y un espacio muy familiar. Y fue también como regresar a eso, ¿no? ¿Dónde es el desierto, perdón? El desierto está en la Ciudad de México, en el Desierto de los Leones, Ok, y pues es una casa muy especial para mí porque, pues yo tomaba clases de piano de chiquita en esa casa. ok. Y el dueño, que ahora es como el dueño del estudio y además es el ingeniero, que es Dani Vitrán, pues nos conocemos desde que éramos niños. Mi mamá y su mamá son muy, muy amigas, y son pues personas muy, muy especiales. Y yo desde chiquita, cuando iba a ese lugar, cuando iba a esa casa a mis clases, yo decía, híjole, yo de grande quiero vivir en un lugar así, ¿no? Porque es muy mágico, es como en medio del bosque, la arquitectura es muy especial, es como si fuera una casa de hadas o una casa de duendes, todo es como de madera. Y es como, no sé, tiene un ambiente muy cálido. También creo que la familia de Dani le ha impreso como mucha esa energía, como muy familiar.
Entonces, sí, la primera vez que grabé ahí fue en Donde bailarán las niñas, Amor adolescente durante la pandemia, grabamos ahí también, y este disco también, o sea, para mí ya es como el lugar donde más cómoda me siento, donde ya me conocen, me encanta pues irme a pasar varios días allá y llevarme a mis hijos y pues como darme ese encerrón de pues de grabar Sí, discos todavía como pues, todavía muy a la antigua, ¿no? O sea, en donde no es como esta inmediatez de pues como la laptop y las bocinas y ahí, ¿no? Y como que el home studio que está chido y sí tengo mi home studio y todo, pero hay algo como muy eh, no sé, nostálgico de grabar en un estudio de grabación, sí. así como con una consola, con ese proceso, con todos los músicos ahí, viendo pues, ¿no? O sea, quedándote varios días y viendo como, pues, qué se te antoja grabar en ese día, ¿no? Sí, también dejando un poquito que el espacio te hable, ¿no? Y te diga un poquito por dónde quieres moverte. Y esa experiencia, por ejemplo, en la parte de escritura, de colaborar con distintos, tanto artistas como compositores, que me empecé a meter también a los créditos de muchas de tus canciones y hay mucha variedad, ¿no? Sí. O sea, cómo fue eso a diferencia de los últimos dos discos? Pues aquí me quise juntar hay algunas personas nuevas, quizás como algún equipo donde pues éramos nosotros. No sé, donde me fui a Estados Unidos a trabajar con una persona que había conocido, bueno, con Nate Campani, que es un escritor que escribió para The LP, Ah, de LP. exactamente, Claro, la de Lost on You. Sí, sí, exactamente. sí. A ella la vi hace como 2 o 3 años en Suecia. Ujú, Y o sea, fui con unos amigos que un amigo como que estaba en la misma disquera y la conocí, o sea, tuve ujú. la oportunidad de conocer la tipaza. Este pasa, sí. Vi en tu Wikipedia, estaba leyendo que tú hablas sueco. No, O sea, me decía que encanta. habla sueco y dije, chido, porque Jimena habla sueco. No, Es que la gente puede editar Wikipedia, entonces órale, sí. qué loco, qué chido. Me gusta, me gusta, me gusta ese rumor. Sí, que te vuelve más interesante, ¿no? Porque que Sí. hablabas fluido sueco. Wow, Sí, qué chido. No, pues no, sí, no, la no. verdad no hablo sueco, así Aparte como, está bien como cabrón Angélica sueco. Rivera no es mi tía. Ese era otro de los rumores Ah, que había en neta, Wikipedia, sí. que era tu tía Era Angélica mi Rivera. tía, sí. Entonces, bueno, compusiste con esta persona, Ajá, Nate Campani. sí, compuse con Nate, que bueno, a él lo conocí en Los Cabos cuando estaba justo terminando el disco Amor Adolescente. Y cuando empecé a escribir, como él tenía muchas ganas de colaborar conmigo, y me fui un par de veces a Los Ángeles a escribir con él y con gente que él me presentaba. De ahí salieron como muy buenas rolas. Luego, en otro de estos song camps, una vez en Nashville, conocí a otra dupla de productores que pues ellos se llaman Mike y Gio y como que hicimos muy buen clic y me dijeron como, oye, queremos ir a México, queremos escribir contigo. Fue como, pues órale, va, ¿no? O sea, supongo que lo que rigió mucho era o gente con quien me sintiera muy cómoda, gente con quien ya había escrito o tenía muchas ganas de escribir desde hace mucho, o gente que tenía muchas ganas de escribir conmigo. Ya. Creo que sí, no sé, era como buscar la comodidad y buscar también pues que se sintiera bien, que hubiera como esa, pues no sé, como esa chispa, ¿no? Se acerca la temporada más fuerte del año para comprar, y cuando hablamos de elegir bien en lo que realmente necesitas, desde moda hasta tecnología, hogar o línea blanca, Sears siempre es una opción clara. Lo importante es entender que estas fechas son más que descuentos, son el momento de planear tus compras con inteligencia, aprovechar oportunidades reales y llevarte productos que te van a acompañar por mucho tiempo. Y justo ahora Sears tiene una promoción que vale la pena aprovechar, hasta 20 meses sin intereses, hasta 50% de descuento y 15% adicional al pagar con tu crédito Sears. Además, si todavía no tienes tu tarjeta de crédito Sears, puedes tramitarla en línea o directamente en tienda y acceder a beneficios exclusivos que hacen tus compras todavía más convenientes. En esta temporada no se trata de comprar por impulso, sino de comprar mejor, y Sears es el lugar para hacerlo. También como que tus lanzamientos se siente como que o sea, no te apresuras, ¿no? Como que te los tomas con calma. Digo, Sí,
tiendes a tener un espacio considerable en tus discos, ¿no? O sea, medio que lo sacaste 2008, tu disco homónimo 2011, luego 2014 no todo lo puedes dar, 2019, 2021 y era 2025, ¿no? Son tus Así lanzamientos. es. En este último espacio inclusive sacaste algunos EPs que acaban conformando el El disco, álbum, ¿no? El sí. álbum. Sí, el disco realmente lo terminamos hace, digo, casi terminado, con algunas cosas que faltaban, pues casi hace más de un año o Ok. un año. O sea, el disco lo grabé a mediados del 2023. Entonces ya tiene un tiempo. Lo que pasa es que em, creo que el sacarlo así, no solo como a nivel estrategia, creo que fue algo chido que nunca había probado antes, que un poco también como para satisfacer esta voracidad que tiene ya el mercado de lanzamientos nuevos. Pero además como que se prestaba por toda la narrativa del álbum y por todo pues lo que terminó siendo Existencia Kamikaze, ¿no? Que era como estas pues 3 etapas distintas de la vida de un volcán, 3 sonidos diferentes, ¿no? Que yo identificaba en como todas las canciones del álbum, ¿no? Que sí había ahí como una distinción muy clara entre estos como 3 universos Sí. sonoros, ¿no? Y también temáticamente hay como varios parteaguas en el álbum, ¿no? Porque también como que el álbum a grandes rasgos te da como esta idea de, pues una especie de autoaceptación, pero también como que del otro lado de, bueno, pues así soy, ¿no? Ese es cuando menos el sentimiento que a mí me dio el álbum. Sí. ¿Eso es más o menos lo que se buscaba transmitir? Sí, totalmente. O sea, creo que em, cuando creces o cuando vas como asentando tus raíces o tu cabeza o llegas como a una cierta edad, a veces pareciera que la gente espera que ya como que te estés, ¿no? Como que te estés quieto, como que ya te encontraste y ya todo bien, o sea, ya eres mamá o lo que sea, ¿no? Ya Pues que también de niño para. volteabas a ver a tus papás y decían, estos datos ya se la saben todas. Exactamente, ¿no? O sea, Y hay luego como los alcanzas y dices, no y dices, sabía. no, ni madres, Sí, ¿no? O sea, estoy a te punto da de más cumplir miedo, ¿no? 40 y dices, güey, me sigo sintiendo como cuando tenía 21, 22, güey. O sea, con ese mismo nivel de, pues como de descubrimiento, de autodescubrimiento. Lo único a lo mejor que cambia con la edad es que, pues, justo te aceptas un poco más. O sea, como que volteas y dices, bueno, a lo mejor todas estas cosas que yo pensé que a lo mejor no estaba chido ser o que a lo mejor yo pensaba que eran como mis defectos, pues en realidad son las cosas que me permiten crear y las cosas que me permiten estar en donde estoy y que al final es como, güey, pues después de todo esto que he logrado, pues a lo mejor no quiero dejarlo ir, o sea, Claro. quiero seguir en esta búsqueda y seguir en este ciclo y seguir viviendo con esta intensidad. Y Existencia Kamikaze fue un poco como el título, ¿no? O sea, el título fue como perfecto en ese sentido, ¿no? Que pues al final estaba viendo este documental de Fire of Love. Es la historia de 2 vulcanólogos que son pareja y que pues viven toda su vida estudiando los volcanes muy de cerca, ¿no? Y pues obviamente tienen un footage impresionante, ¿no? O sea, se ven, o sea, las imágenes que lograron capturar. Desde la portada Además, se ve cabrona, o sí, sea, además de todo lo que lograron, pues como avanzar en cuanto a la prevención y como los protocolos para qué hacer en caso de una explosión volcánica, ¿no? Que ellos fueron como parteaguas en ese sentido. ok. Em, ellos En como establecer que si erupta un volcán, Exacto, ¿qué ¿qué hace? se hace? ¿Qué se puede Así es, hacer? estandarizarlo. Ok, Exactamente. Y creo que, y al final, o sea, ellos tenían muy claro como su estilo de vida, lo que era. O sea, son una pareja que pues escoge no formar una familia un poco por lo mismo, ¿no? Porque dicen, pues nosotros nos vamos, o sea, esta es nuestra vida y esta es nuestra chamba y es nuestra pasión más grande, ¿no? Y justo hay un entrevistador que les pregunta en algún punto a Maurice, que es el señor, y le pregunta como, oye, pero pues, ¿no te da miedo? O sea, sí sabes que pues estás arriesgando tu vida y que pues probablemente pues así van a terminar. Y efectivamente así, pues ellos fallecen murieron. en una explosión volcánica, ¿no? Ya me Em, spoileaste el documental. Su vida, güey, o sea, Sí, es como, ya es historia, es ¿no? su historia, No vale exactamente. no cuenta spoilear historia. Ajá, Sí. exacto. Y este güey le responde como,
yo prefiero vivir una existencia kamikaze al lado de la belleza de un volcán. Entonces, a mí eso me resonó mucho, como una especie de, pues, como una metáfora también de, pues, porque eso puede ser aplicado em, a, a la vida emocional, puede ser aplicado también como al escoger, seguir en la búsqueda, escoger, seguir siempre como, pues sí, como queriendo escoger este camino independientemente de las consecuencias y de lo que pueda traer de dificultad el decidir vivir así, ¿no? Sí, me gusta eso y también creo que parte de la realización de quizá llevar como una especie de vida alterna, lo que a lo mejor socialmente se espera que uno llegue o como le quieras llamar, pues también es darte cuenta de que pues también hay un riesgo en tomar el camino seguro. O sea, quién sabe qué estamos haciendo aquí, quién sabe qué va a pasar en 5, 10, 20 años. No sabemos, o sea, nadie tiene la certeza, ¿no? Y muchas veces pues creo que nos topamos con ciertas personas en nuestra vida que cuando menos nos dicen, nos plantean una idea de cómo deberían ser las cosas, pero pues también es una lectura del mundo que está incompleta. O sea, la neta es que quién sabe qué estamos haciendo, estamos en una piedra en el medio del cosmos flotando. O sea, ¿quién realmente puede saber lo que está pasando y hay como una especie de liberación también, o cuando menos así lo he sentido yo, de decir, pues entonces pues prefiero morirme con la mía, ¿no? O sea, prefiero seguir mi intuición, prefiero seguir lo que me genera curiosidad y encontrarle una especie de belleza a la búsqueda. O sea, al mantenerte curioso y al seguir disfrutando el día a día. O sea, creo que es... Y al mantenerte diferente y viviendo al margen, o sea, Sí, al margen de lo que la sociedad tiene de expectativa de cómo debe de ser la vida de una mujer a sus 40 con 2 hijos, ¿no? Y ha sido también además mi realidad, o sea, yo desde que tengo uso de razón he vivido como distinto, o sea, distinto porque pues desde chiquitita empecé a actuar y desde chiquitita tenía muy claro qué era lo que quería hacer y pues eso te aliena de tus compañeros, te aliena de las personas de tu edad, y ha sido así siempre, ¿no? Siempre he ido como diferente, ¿no? A las personas de mi generación, de mi edad o de mi tipo de persona, ¿no? que esa diferencia que desde chiquito me acuerdo que me has platicado creo que el capítulo pasado, qué tan más grande se ha hecho o qué tan más corta se ha hecho, ¿no? O sea, o sea, lo sientes o ya no es algo que te genera tanto Es que realmente inquietud. no yo no sé si es que tengo como una capacidad de abstracción de la realidad muy fuerte, Sí. pero pues yo muchas veces no me doy cuenta. O sea, creo que mi, yo me doy, a mí me, no es hasta que una persona me señala mis diferencias que como que me Ya, vuelvo consciente. muy consciente de, sí, claro, ¿no? A lo mejor la mayoría de la gente no funciona de esta manera, o la mayoría, o lo que estoy haciendo es como raro o anormal, ¿no? Me pasó mucho también, pues, en la maternidad, o sea, como que cuando, cuando tuve a mi primera hija y empecé como a llevármela de gira y pues sí, ¿no? O sea, como que yo no tenía referentes a mi alrededor de mujeres en la música que hubieran tenido hijos y que además hubieran querido llevar como la maternidad que yo quise llevar, que fuera como una maternidad como súper muégano junto con pegado a todos lados, ¿no? Amamantando full time. Em, y, y no fue como hasta después que la gente me decía como, wow, o sea, no puedo creer cómo le hiciste, ¿no? O sea, cómo es llevarte a un bebé de gira por todo Centro, Sudamérica, Europa, Estados Unidos, llevártela a unos Grammys cuando tiene 5 meses de edad, ¿no? O sea, como que la gente alucinaba, ¿no? Con esa... Y yo como que nunca me paraba a pensarlo, o sea, nunca decía como estaré haciendo lo que toca o lo correcto, lo que sea, era lo que se sentía bien para mí y lo que se veía que estaba bien también para mi hija, ¿no? Y al final pues como que construimos nuestra propia historia y nuestra propia realidad, y que incluso ya después que otras amigas que han querido tener hijos que también están en la industria, de repente me hablan para preguntarme como, oye, pues yo ¿Cómo le te hiciste? veía, Sí. güey, ¿no? A ti haciéndolo, pues ¿cómo le hiciste, no? O sea, como cuéntame cuál es tu método, ¿no? Por así decirlo, güey. ¿Y cómo, o sea, cómo funciona tu cabeza cuando te enfrentas a algo así? O sea, eres una persona que tiende a buscar muchas referencias
en otras personas. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho, pues cuando empecé yo a hacer videos, no era, pues como que no era común. O sea, mi mamá siempre Sí, me preguntaba, oye, ¿quién de tus amigos se lo viste? Y yo, no, pues o sea, como que no había una explicación. Y más que nada era porque había visto a alguien a lo mejor en Estados Unidos hacerlo y como que me inspiró, pero no había como que ese parte social de todos mis amigos lo están haciendo, por lo tanto claro. yo lo voy a hacer. Como que nunca funciona así. En tu caso, se te presenta algo nuevo, ¿tú primero es voltear a ver qué están haciendo los demás o primero es como que encontrar cómo tu estilo de vida puede llevarse ante esta, ¿no? O sea, ¿cómo funciona tu algoritmo, el algoritmo de Jimena? Yo soy muy de mirar hacia adentro, o sea, soy Ya, muy como introspectiva en ese sentido, como de primero ver en cómo me resuena a mí y dónde estoy y qué tan preparada o no preparada me siento. Y si es algo que tengo muchas ganas de hacer o de llevar a cabo, es como hacer un pequeño caminito ya. conociéndome y sabiendo lo que funciona para mí, y casi casi que ir a paso hormiga para llegar allá, ¿no? Pero sí, no tiendo a fijarme mucho en cómo lo logran los demás. Y no porque no sienta que funciona, ¿no? Porque creo que sí, obviamente a veces me gusta de repente ver videos de personas que, ¿no? Y me parece muy interesante saber cómo Ujú. las otras personas logran las cosas, pero no es, digamos, mi camino más intuitivo. O sea, mi camino más intuitivo es como mirar hacia adentro, ver dónde estoy yo y yo solita ir haciendo, como ir encontrando una respuesta, que ahora que lo pienso es muy cagado porque no necesariamente esa manera de encontrar la respuesta hace mucha lógica. Claro. O sea, yo me acuerdo en matemáticas que yo sentía que yo era muy mala porque justo era la resolución de problemas yo llegaba a la respuesta correcta, pero mi manera de Órale. llegar a la respuesta correcta era una cosa así como me iba por una tangente así súper complicada y me hacía bolas y regresaba en el camino y no sé qué, y finalmente llegaba, ¿no? Cuando lo más lógico era como una línea recta. Claro. Mi cabeza nunca ha funcionado así, siempre ha funcionado como, pues sí, como a mi manera y lo voy resolviendo a mi manera y eso no necesariamente le hace mucho sentido a muchas personas. Pero Sí. también es justo estar en ese punto de tu vida, de decir como, bueno, pues a lo mejor no hace mucho sentido a alguien más, pero a mí me funciona, ¿no? Y luego, gracias a esas como maneras distintas de hacer, em, es que te permite poder lograr otras cosas. Quizás si yo, hablando específicamente de la maternidad, quizás si yo lo hubiera visto como de una manera más como todos lo hacen y una más lógica, pues a lo mejor no me hubiera aventado. O sea, Sí. gracias a que no vi nada a mi alrededor y solo vi mi propia solución y lo fui haciendo sobre la marcha, fue que logré hacerlo, ¿no? Sí, digo, tiene definitivamente sus ventajas y también tiene sus desventajas. Me imagino que te has dado cuenta, a mí me sucede algo muy similar, en donde al intentar hacer tu propio camino, puede ser que diseñes una solución que sea exactamente lo que tú buscabas, es una solución que pues no parece que está hecha a la medida, sino que literalmente está hecha a la medida por ti para tu propio estilo de vida. O a lo mejor te acabas aventando una chinga y eventualmente comprendes por qué la teoría te hace que lo hagas de esa manera, pero cuando menos traes un entendimiento de, bueno, con razón concluyeron que lo hacen de esa forma, ¿no? Y también si te acostumbras a hacerlo así, pues finalmente construyes una vida que disfrutes vivir, ¿no? Que a veces es un problema que algunas personas pueden acabar enfrentando, que si subcontratan todo y hacen las cosas como los referentes o quien ellos consideran como inspiración, siempre hacen las cosas, pues también te acabas metiendo en una especie de prisión que tú no necesariamente diseñaste, ¿no? Entonces, Totalmente. yo comparto mucho la idea de que es mejor avanzar despacito que rápido de lo pendejo, porque luego llegas a lugares en donde pues a lo mejor no querías llegar, ¿no? Total, no, Y te conocen el camino y hay algo también padre de ir tranquilito. total. Y puedes reescribir Sí. al final, ¿no? O sea, al final siempre puedes como regresar y sabes exactamente cómo lo hiciste para llegar hasta ahí y sabes más o menos qué fue lo que no te terminó de funcionar y entonces siempre tienes como esta posibilidad de reescribir, ¿no? Que eso, pues al final también creo que es importante saber cómo hacerlo. Digo, el título del disco ya me explicaste que viene de este documental,
pero ¿en qué momento te llegó? O sea, ¿en qué momento te llegó como que el momento eureka? Que de hecho tienes una canción que se llama, con esa Momento empiezas, ¿no? eureka, Momento sí. eureka. En qué momento te llegó el momento eureka del disco como concepto? Pues siempre, la verdad es que casi siempre me llega de la misma manera, es como literal un momento eureka. O sea, ahí, o sea, me acuerdo perfecto, estaba en mi casa, tengo una casa de campo en Tepoztlán, y estaba viendo el documental, y en el momento en el que lo dije, me acuerdo que fue como, se me vino así de, es esto es perfecto. Me acuerdo que le puse pausa, corrí así a mi cuarto, así, agarré una libreta, lo escribí así, como que dije, güey, esta es la frase, o sea, esta frase está, o sea, me hizo muchísimo sentido, o sea, y también, pues, tiene que ver el momento en el que estás. Casi siempre es cuando estás como en este proceso creativo, en donde estás construyendo música, estás construyendo canciones, estás como en Sensible. constante, claro, en constante conexión con lo que te está pasando y lo que estás como escribiendo todo el tiempo, ¿no? Y te estás como, em, pues, asincerando impresionantemente en tus letras y estás como abriendo ese, pues, ese canal de comunicación. Entonces, estás como muy, sí, sí, muy sensible y muy al pendiente de, pues, de cómo está funcionando tu cabeza y el momento en el que estás, ¿no? También es un título que es como muy contrastante a ti, ¿no? También me imagino que eso le agregó un elemento interesante porque como que la palabra kamikaze asociada a ti son como muy Sí. disonantes, ¿no? O sea, tú eres una persona como muy chill y meterle el título kamikaze sí era de que, ok, Al principio me costó trabajo, la verdad. Me acuerdo que decía como, híjole, es que es un gran título. Decía como Existencia Kamikaze, es un gran título, pero había una parte de mí que no sé por qué decía, güey, sí, para una banda como Guns N' Roses, güey, no para ti, güey. Como que en mi cabeza no, había algo que pues no terminaba pues sí, como de entenderlo, o por lo menos como de hacerlo mío. Pero luego hay algo también muy rico en lo incómodo, cuando algo todavía te es tan nuevo que hasta te atrae, o te es tan incómodo y tan distinto a ti, pero dices, bueno, no, me está retando, me está llevando por un lugar que normalmente no sé si haría, ¿no? Y tal cual, o sea, este es el primer álbum que saco de esta forma, es el primer álbum que hago de 18 canciones, o sea, pues, casi todos mis discos habían sido de 12 canciones siempre, por alguna razón, y aquí era como pues como, güey, te pide, o sea, el mismo título te pide que sea algo así gigante, que sea como un proyecto súper ambicioso, ¿no? Y lo ha sido en ese sentido, pues porque ha requerido una continuidad y un esfuerzo. Además, curiosamente, es el primer disco que hago sin mi discográfica, o sea, sin Warner. ok. Que eso también fue como, he ido, o sea, he aprendido todo este año a qué es estar con una discográfica un poco más indie. Además tengo como una cosa, un contrato híbrido, entonces solo hay algunas canciones que pertenecen a esa discográfica y todo lo demás me pertenece a mí. Ok. Y entonces, pues es como un nuevo experimento, ¿no? Y tengo Sí, amigos que me llevan pues años luz ya de ventaja, o sea, que gente que lleva toda la vida siendo independiente y que saben cómo hacer las cosas y ya son como unos super expertos y yo estoy en pañales, o sea, en ese sentido sí estoy aprendiendo cómo funcionar y aprendiendo también muy a prueba y error, o sea, y muy tampoco sin demasiados referentes. Sí, esta vez de repente pidiendo ayuda así de colegas y amigos que son cercanos y de repente es como de, güey, ¿cuánto te gastaste en esto, no? O sea, ¿cómo le haces tú, no? y pues, digo, y con todo eso que me dices ya empieza a agarrar mucho más sentido también el título, ¿no? Ujú, Y finalmente eso que dices de que se puede sentir muy ajeno a ti, pues quizá en un principio sí, pero también si acabas tomando ese camino, uno artísticamente como que lo acaba asimilando y eventualmente se vuelve parte de lo que tú mismo consideras como Jimena, ¿no? O sea, como total. que las cosas ajenas en un principio se ven ajenas, pero ya en retrospectiva, pues en la historia que cuando menos te quieres contar como carrera, empiezan a sentirse como no tan ajenos, ¿no? Y Total. es parte de salirse de su zona de confort, ¿no? Precisamente estirar un poquito la liga para que tu liga abarque un poquito más, ¿no? Sí, total. Y es además, sí, no sé, además tiene que ser un título, yo siento,
siempre mis títulos, o cada vez estoy más convencida que el título tiene que ser un concepto que esté tan, que haya tanto de dónde sacarle, ¿no? Y el hecho de, pues, de hablar como de la existencia kamikaze, de haberlo ligado además como a los volcanes, ¿no? Y entonces eso nos dio la idea de tener como estos tres EPs que fueran como las tres etapas de un volcán, los visuales del show, que todos los decidimos hacerlos, generarlos como análogamente, a partir como de las ondas de sonido, un poco similar a Ok. cómo funciona un sismógrafo, Sí, sí, sí. pero con visuales, ¿no? Entonces, como que al final termina por empapar, ¿no? Todo el show, ¿no? Y todo el concepto que vas manejando, ¿no? Y las sesiones en vivo, que entonces las decidimos hacer en el volcán más cercano que tenemos a la Ciudad de México, que es el Ok. Xitle. Y luego también de repente fue como, claro, güey, porque yo soy una súper chilanga, güey, que tiene esta relación así súper intensa con la ciudad, y la Ciudad de México es una existencia kamikaze en sí, 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 porque sí. vivimos rodeados de volcanes, ¿no? Habiendo construido la ciudad encima de un lago así, ¿no? En una de las fallas sísmicas más jodidas, ¿no? Y, pues, y aún así, los que vivimos aquí, pues nos lo bancamos, ¿no? O sea, y no nos queremos salir, ¿no? O sea, y por más Sí, que hay como un riesgo subyacente, ¿no? Siempre presente. todo el tiempo, ¿no? Que también es una metáfora muy linda de la creación, y por eso esta ciudad es tan mágica a nivel creativo, ¿no? Y tantos artistas se han enamorado de, pues, esta como ciudad tan surreal, ¿no? Sí, surreal en muchos sentidos. También obviamente, pues sí, la cantidad de gente que hay, las distintas culturas que acaban viviendo también aquí en México generan un híbrido bien interesante. Ahora que me mencionabas también esta parte más indie que estás tomando, ¿por qué lo tomaste y cómo ha cambiado, por ejemplo, tu apreciación de tu carrera musical? Pues, o sea, creo que lo más, o sea, al final me salí de la discográfica porque ya se acabó el contrato, y al final como que no llegamos a ningún acuerdo. Y también ya, yo creo que tanto ellos como yo ya sentíamos que era inminente, ¿no? O sea, que ya, creo que ya llega un momento en el periodo de la vida de un artista en donde ya, pues, tu proyecto te pide ya tener mucho control, ¿no? Para poder también como planear, de una manera más cómoda de lo que quieres hacer, ¿no? Y también a mí, digo, a mí me encanta aprender. O sea, sí creo que es una de las cosas que me mantienen como despertándome todos los días, y emocionada por vivir, ¿no? O sea, como que yo no soy de esas personas y que a lo mejor es algo que eventualmente algún día tendré que aprender, que como que el no tener nada y que todo esté como en paz y bajo control no Sí, me sí, sí. sirve, güey. O sea, yo, yo necesito estar Sí, sí. como con un proyecto, ¿no? Como con una, ¿Batallas en ir de vacaciones y así? O sí, sea, pues más que en ir de vacaciones, como que todo tiene que tener un sentido, ya. ¿no? Y no tanto por mi chamba, porque también en mi vida personal siento que soy así, ¿no? Desde, o sea, pero a lo que voy es que me cuesta mucho trabajo. O sea, hay gente que dice como, güey, a mí me gusta ver una serie para como apagar mi cerebro un ratito y solo... Para mí eso, o sea, siento que neta estoy mal, ¿no? Tampoco se trata de ser así tanto, pero a veces, o sea, yo digo como, güey, siento que estoy perdiendo el tiempo. Sí, O sea, sí, sí. siento que Pero a ver, podría estar así escuchando así un audiolibro de parenting, o viendo algo que me que mejore, neta ¿no? me Que, va, ajá, o que me va a hacer así reír un chingo, porque pues eso va a ser, sí. me va a ayudar, güey, así con mi tal, o debería estar viendo una masterclass de producción, güey, o debería estar viendo tutoriales de todas las cosas que quiero como lograr, ¿no? Sí, también lo atas con esta parte de que ahora con este disco más independiente y tener también más control sobre tu proyecto, más flexibilidad, pues también como que las ideas son como más fáciles que lleguen, ¿no? Porque ya hay más canvases en donde las puedas hacer, donde las puedes llevar a cabo, en vestuario, en iluminación, o sea, en tantas cosas que involucra un proyecto musical que pues, o sea, a mí me comparto esto que me cuesta ver series porque siento que me inspiro muy rápido. O sea, de repente hay una idea de que chinga, quiero yo hacer mi propia versión de eso en algo que estoy haciendo. Y como que ya genero
como que unas ganas de dejar de ver la serie. Yo batallo también con ese sentido, pero lo ato a, pues que a mí también me gusta estar metido en todo, me gusta estar cambiando los cables. Ahorita estábamos intentando poner un cable de audio, como que me gusta, y es algo que disfruto, es algo que no tendría que ser, por neta me gusta mucho y es lo que me motiva a despertarme todos los días, pero por lo mismo la parte negativa es, pues que si tanto de tu vida es tu trabajo, pues es bien difícil separar uno de otro, ¿no? En ese sentido. Es muy difícil separarlo, pero yo tengo o sea, el peor ejemplo, güey. O sea, mis papás toda la vida trabajaron Sí. juntos y yo trabajé con mis papás y la oficina de mis papás estaba en mi casa, en el sótano y a mí me encantaba ir a los sets Sí, y o sea, como que la magia. tu dinámica familiar de papá y mamá es muy colaborativa, ¿no? Pues Esto está ellos cabrón. trabajan juntos desde que yo Sí. tengo uso de razón y siguen trabajando juntos y ahora mis hermanos trabajan también con ellos y, o sea, y todos como familia siempre estamos viendo la manera de colaborar y para mí es una de las cosas más increíbles cuando pasa, o sea, mis momentos de mayor felicidad en mi vida es estar en el estudio de grabación, que mis hijos estén en el estudio de grabación conmigo viéndome crear o de repente invitarlos a participar, a que canten o de repente tomar un break y poderme ir con ellos a disfrutar del jardín o lo que sea. O sea, a mí o ahora que me fui de gira a Estados Unidos, podérmelos llevar 2 semanas y estar en el tour bus y ver cómo janguean con mis músicos y que estén en el backstage y o sea, eso para mí es así un sueño súper romántico que mientras lo pueda medio vivir y no haya una objeción por parte, una Sí. objeción mayor por parte de uno de ellos, este, pues me encanta como vivir en esta fantasía, ¿no? Que pues al final te digo es la fantasía con la que yo crecí, ¿no? Y que en ese sentido, pues sí, mi referente familiar es eso, ¿no? ¿Cómo convive ahorita también tu carrera como actriz con la carrera musical? Sé que hiciste una película y una serie en 2023, 2024, ¿no? Sí. ¿Cómo convive esta faceta con la faceta musical? ¿O lo ves tú como, o sea, cómo te ves tú? ¿Te ves como una persona que tiene dos carreras o todo es Jimena? O sea, Pues sí me veo casi como una persona que tengo 2 carreras, okay. y esta última hice, justo antes de terminar el álbum, o bueno, justo este año grabé la segunda temporada de Las Azules, Ujú. em, y cada vez cobra como mayor tiene un espacio como más lindo y más cercano a mi corazón la actuación, porque es como una manera de salirte también de ti mismo, porque justo yo ahora que soy independiente, a veces mi proyecto abarca demasiado espacio mental. O sea, sí está muy cabrón en ese sentido y mis respetos a toda la gente que inicia un proyecto de manera independiente, pues todo tiene que estar aquí, pasando por ti. Y tengo, afortunadamente, güey, tengo muchas personas dentro de mi equipo todavía y pues un equipo de management muy potente ¿no? Y gente como en todas las áreas, pues también contratada y ayudándome, ¿no? O sea, sí tengo en ese sentido mucha ayuda, pero igualmente, pues hay como toda la parte de pues de empujar, ¿no? Y de tú estar como generando las ideas y de tú estar generando como que las cosas pasen y como y bueno, pues obviamente la parte económica, ¿no? De estarle tú inyectando así dinero a tu proyecto muy cabrón, ¿no? Entonces la actuación se ha vuelto como este respiro de repente, en donde deja de ser sobre mí y tiene una parte muy creativa, porque la actuación al final es como que yo siempre siento que los directores o los productores, ¿no? De una película o de una serie, pues ellos te dicen como, toma, te encargo este personaje, ¿no? Y tú tienes la oportunidad como de meterte muy profundamente a esa una parte del proyecto gigante, ¿no? Y tú llegar con el director, con el productor y decir, güey, me puse a investigar esto y esto y esto, leí todos los guiones, revisé todos los textos y creo que
pues el personaje está pensando esto y el otro y el otro, y este puede ser su historia, y este puede ser el twist, y te lo puedo interpretar de esta manera, y qué te parece si se viste de esta forma, y qué te parece si tiene estos tics, y qué te parece si tiene estos sueños, y qué te parece si se puede ir por acá, ¿no? Y esa es como tu aportación, pero no se trata solo de ti, ¿no? Sí. Sino se trata de aportarle a el sueño de alguien más y al proyecto de alguien más, y en ese sentido se vuelve una colaboración súper linda, ¿no? Sí, me acuerdo también que me mencionabas creo que el capítulo pasado que estabas como no sé hace cuánto, en unos cursos de actuación que era como que te decían algo y tú tienes que decir sí y no, Ajá. y como que era ir estirar, o sea, como que ese ejercicio a mí se me figura que es como que empezar a romper esos límites de ti mismo para Ujú. también empezar a perder quizá un poco la pena en ese sentido, Totalmente. porque luego, o sea, en ese proceso que me platicas de que el director te encarga un personaje y pues tú tienes que darle vida con investigación o con ciertas ideas. ¿Qué tanto está en ese proceso el Jimena? O sea, tú como tú te percibes públicamente y cómo hacer un rol va a influir en tu carrera. O sea, ¿eso lo tomas en cuenta o no? O si es olvídate de mí, vamos directamente por el personaje. Pues a mí me gusta pensar que intento olvidarme por completo de mi labor. O sea, a lo mejor, digamos que a nivel estrategia como de tu carrera, sí, obviamente, pues ahí, pero va casi que desde el principio, cuando te llega un Sí, pues proyecto, te si la lo encargan eliges o pensando en ti, no. ¿no? También. No, y además, pues si eliges o no un Ya. proyecto, ¿no? O sea, ahí dices como, bueno, pues a lo mejor, y en ese sentido trato de ser como muy, pues sí, bastante selectiva con los proyectos en los que escojo meterme porque Claro. tengo poco tiempo y porque significa parar muchas veces. En el caso de Las Azules, pues paré 4 meses de mi proyecto musical porque no, las filmaciones de estos proyectos son muy demandantes. O sea, tienes que estar en el set, on call, mucho tiempo, ¿no? Entonces no tienes espacio como mental de poder hacer tu proyecto musical. Y para mí, frenar mi proyecto musical es como, uff, me cuesta mucho trabajo, porque es algo que me ha costado mucho trabajo también, ¿no? Sí. Y que vivo y respiro y que me inspira y que yo soy la jefa en ese lugar y entonces pues es como en ese sentido muy, ¿no? Muy rico, muy cómodo. Pero, pero ya una vez que escojo el proyecto, eh, no hay nada más inspirador y también retante que meterte así de lleno a, pues como a ser súper generoso con el personaje y súper generoso con la producción y como yo quiero meterme así hasta en la sopa del psique del personaje pues para sacar cosas nuevas e interesantes, ¿no? Y no me considero, o sea, yo sigo sin considerarme actriz porque sigo pensando que estoy todavía en un proceso de aprender y veo a mis colegas y hay gente que tiene unas tablas que te mueres, ¿no? O sea, desde cómo se aprenden las cosas casi que el día de, ¿no? O sea, de verdad como herramientas así muy potentes. Em, pero, pero también es fascinante, pues al final yo creo que si vas a hacer algo, pues hazlo con todo, ¿no? O sea, Sí. con todas las ganas como de neta aprender. No, y también eso que me dices que si finalmente si te metes a uno va a ser difícil que atiendas a la otra carrera, pues ese mismo requisito te vuelve mucho más selectivo en con lo que tú dices, escoger esos proyectos. ¿Cómo se ven, por ejemplo, o sea, cómo se ven tus ideas en una cuestión de, oye, se te ocurre algo para un personaje, cómo haces que no se te olvide? O igual para una canción, o sea, ahora con el álbum pues lo escribiste en algún lado, pero o sea, cómo documentas tus ideas. Y te lo pregunto a ti porque pues balanceas actuación con música, o sea, cómo las documentas. Bueno, o sea, yo soy de la generación de las libretas. Era muy tierno, tenía una libreta para cada cosa, y me ha costado mucho trabajo soltar las libretas. Ahora tengo una libreta en mi celular. Sí. O sea, ya mi celular es donde apunto absolutamente todo, aunque todavía como por obsesión, tengo una libreta en donde apunto todo o sea, todo. O sea,
lo que sí es que soy muy desordenada, entonces no es como que tengo una libreta para cada cosa, Sí. sino que ya solo tengo una libreta en donde apunto todo, desde listas de cosas hasta minutas de juntas que tengo, hasta ideas creativas, hasta letras de canciones, hasta todo. Luego tengo también una libreta de letras, pero cada vez me cuesta más trabajo usarla porque me cuesta trabajo llevarla, o sea, Claro. llevo muchas cosas siempre encima y me cuesta mucho trabajo llevarla, entonces termino siempre escribiendo en las notas de mi Sí. celular, o sea, que pues es como mis listas, que sí tengo una app de listas, porque, porque sí, o sea, en vez de hacerlo en mis notes, no, sí, como que Sí. tengo una App app mucho dedicada. más así dedicada, los voice notes en ese sentido, ideas, videos. Eso fue una cosa que aprendí a hacer en la primera temporada de Las Azules, como si, o sea, grabarte interpretando a tu personaje y luego viéndote, porque era algo que me incomodaba horrible, o sea, como que no me gustaba verme. De hecho, no veía nada de lo que hacía como actriz, pero Sí. así nada, por alguna extraña Pues razón. que es incomodísimo. Es muy incómodo, sí, sigue siendo incómodo. Sí, y como que en la parte, pues no sé, creativa, artística, no es tan común. O sea, bueno, sí es común en la gente top, pues en la gente top creo que se obsesiona, sí creo que llegan a Sí. hacerlo, especialmente comediantes también que se graban mucho, pero como que en general es de que, güey, pues no lo veas, como que pero Es que siento que acaba siendo tienes que una hacerlo. estupidez, o sea, es como si eres golfista, pues tienes que verte hacer tu swing para ver que, o tenista, tienes que verte hacer tu swing para ver que estás fallando y que no, ¿no? Exactamente, para Pero es ser como muy incómodo ese pedo, crítico, ¿no? sí, Es incomodísimo, es horrible, pero sí ayuda, o sea, sí. sí ayuda mucho como grabarte videos de cosas y pues, güey, sí, o sea, para mí las libretas lo son todo. Sí, me gusta también, o sea, el hecho de que tú tengas en una libreta todo está chido, o sea, yo me acuerdo que de chico tenía una libreta, cuando todavía estaba en carrera, que anotaba todas mis notas y también anotaba ideas, incluso si ahí estaba empezando creativo, si entrevistaba a alguien, ahí anotaba como que toda la biografía del invitado, todo en una misma libreta, porque me clavé mucho con los Commonplace Book, que son estas libretas que tenían las personas en el Renacimiento, tipo Da Vinci, que anotaba también recetas de cocina, cosas matemáticas, geométricas, como que con la idea de que las ideas se combinen y tengan como hijos y que tengan ideas híbridas, porque a ver, finalmente pues pudiera no parecer relacionado un tema con otro, pero finalmente es conocimiento humano y los patrones se repiten y la inspiración puede salir de cualquier lado, ¿no? Y así funciona la Sí, creatividad al exactamente. final, o sea, cuando estás como creando un concepto, pues, güey, la creatividad viene de todos lados, ¿no? Y yo puedo estar como escribiendo una canción que hable de estas ciertas cosas, pero luego a partir de una plática me resuena con algo de lo que estoy escribiendo y luego veo el documental y me resuena con algo de lo que estoy escribiendo, incluso este, cuando estoy como analizando guiones y como tratando de irme como a las necesidades básicas del personaje. De repente me veo reflejada mucho en esas cosas, ¿no? Y ahí es en donde encuentras como esos hilos que te conectan con el personaje y de donde tú puedes sacar de tu propia experiencia para que a la hora de interpretar tenga como esta visión más realista, ¿no? Sí, también creo que finalmente tu voz como artista, como creativo, está en ese proceso de curaduría de qué ideas sí y qué ideas no. O sea, a lo mejor dices, pues bueno, yo estoy sacando una novela, un disco, lo que sea, combinando muchas ideas de muchas inspiraciones. Pues sí, pero finalmente quien escogió esas ideas eres tú y ahí está como que ese elemento que te vuelve pues un ser único en ese sentido de que eso fue lo que a ti te llamó la atención y por lo tanto hay algo de ti en ello. Yo también me topé con ese problema de que dejé de escribir pues porque ya no se me hacía práctico, era el celular, pues tienes todo indexado. Pero hace poquito me compré venden Moleskine como unas libretas que tú anotas y te lo respalda automáticamente. Entonces acabo de empezar a usar una libreta. Tú agarras una pluma, escribes y tienes un respaldo de cada hoja de tu libreta en tu celular. Porque a mí lo que me da miedo es que me la robaran. Wow. Es una locura. Y no tienes que estar conectado, nada más prendes la pluma, escribes y cuando vas a tu celular, ahí están todas tus notas. Wow. Eso la neta, digo, llevo un mes que tengo la libreta y sí, Qué no es locura. promo, ojalá fuera promo y me patrocinaran, pero sí, sí está chido. Creo que la única libreta que no voy a poder como reemplazar, porque sí hay una cosa como y creo que está, no sé si está hasta como estudiado,
de el escribir, Claro. o sea, y el trazar algo hace que como que lo entiendas más o se te quede más. De hecho, es como una técnica también que a veces hace la gente para aprenderse cosas de memoria. Sí, sí, Es sí. como que lo terminas entendiendo más. Y en ese sentido, o sea, yo tengo un diario, o sea, de mis pensamientos y emociones, que ese sí es como el único que solo está destinado para eso, desde que tengo 6 años. Ok, llevas Y un diario desde los 6 desde años. los 6 años, ajá. Y entonces, eso sí, es como mi Qué cabrón. posesión más así preciada, porque me gusta mucho justo como que escribir me ayuda como yo lo tomo como una especie de vaciar, o sea, como muy terapéutico, como que vacío las ideas para que puedan entrar nuevas y nuevas como líneas de pensamiento, ¿no? Y hago mucho este ejercicio de releer, como de regresarme a una época en mi vida Qué y chingón. decir como, a ver, güey, ¿dónde estaba, no? Y está muy cabrón, o sea, una cosa que me ha pasado recientemente, muy cabrón como algo que, como tú, tú te acuerdas de esa etapa y dices como, ay, güey, qué chida estaba esa etapa, o qué feliz era, o qué sencillo era, y luego regresas a tus escritos de esa etapa y te das cuenta que no, güey, Sí, ¿no? sí, sí. Que a lo Que mejor la estabas. nostalgia es cabrona, ¿no? Ajá, que a lo mejor Sí. estabas así igual como pasando por una situación súper difícil o que te estabas como con una cierta idea de ti que no era y dices como, órale, qué loco, ¿no? Como neta sí los sentimientos y las percepciones son como algo muy pasajero que se olvida y que tiene esa capacidad de reescribirse con el tiempo, ¿no? ¿Y fuiste constante con ese diario desde los 6 años? O sea, Constante, no como de constante de, sí, 2, 3 veces por semana, ¿no? Porque de repente pasa mucho tiempo, o sea, 3 semanas y no escribo nada, o 2 meses, o de repente escribo una semana que escribo casi diario, muy a mi estilo, porque así soy yo, o sea, yo soy muy así, yo y la constancia, digamos que yo tengo que estarme hackeando constantemente si quiero lograr algo, tengo que ponerme como ciertos obstáculos porque ya me conozco y yo no soy una persona naturalmente disciplinada y constante, ¿no? Pero sí ha sido constante en el sentido de que nunca ha habido un año de mi vida que no lo haga, ¿no? Entonces sí tengo qué ya una cabrón. colección de, no sé, 15 libretitas así que tengo desde, pues eso, desde que tenía 6 años, ¿no? Digo, a ver, creo que la prueba de que ese estilo te funciona, pues que tienes un proyecto que empezaste a los 6 años. O sea, ¿quién puede decir eso? O sea, no, o sea, no hay ningún proyecto que yo tenga yo creo que hace más de 10 años. Creativo, que es lo más extenso que he hecho en mi vida y va a cumplir 10 años el siguiente. Pero hacer un proyecto desde los 6 años, a pesar de que entiendo que pues no es como que escribes todos los martes, todos los lunes, es algo que también le da como una especie de credibilidad, me imagino que a ti también interna decir, pues me funciona, ¿no? Pues sí, al final, sí, digo, no sé, a mí otra cosa que tengo desde los 6 años, pues es mi trabajo. O sea, yo llevo actuando desde que tengo Sí. literal 6, 7 años y la música entró poquitito después. Entonces, en ese sentido, como que no he cambiado mucho. Sí, sí, es que, Es raro, güey, pues es que, pensar que no. pues que también el humano, a ver, el humano creo yo que malabarea con las mismas preguntas, quizá parafraseadas de forma diferente, en distintas etapas de su vida, nada más que conforme más crece, pues tiene más experiencia para encontrar una respuesta, ¿no? Pero a ver, pues hay ciertas cosas que de niño te diste cuenta que te vas a morir quizá, pues siguen estando presentes, son preguntas demasiado grandes para nosotros, ¿no? Entonces, creo que el acercamiento, o cuando menos así es mi experiencia, ¿no? El acercamiento que tenía antes y el que tengo ahorita parten de un punto similar, pero la experiencia es lo que te va matizando un poquito y Claro, te hace sí, lo cambiar. que te hace ser un poco más asertivo, ¿no? A Sí, la hora y que ya también medio sepas cómo resolver ciertas problemáticas, que ya más o menos también pues, te conoces, ¿no? También que creo que eso es muy emblemático de este disco, ¿no? O sea, que hay como todo no fue como quiero regresar y hacer este proyecto como súper ambicioso, pero regresando como a mi sonido y yo ya sé cómo encontrarlo, ¿no? Y sé con quién.
quiero hacerlo y sé de qué manera. O sea, ahí sí nadie me coacheó, pues, ¿no? O sea, sí fue como muy de, o sea, a lo mejor el lugar en el que estoy es completamente nuevo y las temáticas de las canciones son también bastante nuevas, pero ya hay como un conocimiento de, pues de ya sé perfecto cómo lograr esto que quiero lograr, ¿no? Oye, ¿y este diario en algún momento has pensado en sacar un memoir o algo así? O sea, No. ¿te interesaría? Híjole, no, creo que no me interesaría porque al final O sea, muchas teniendo la veces, documentación y siendo una persona introspectiva, sería, creo que un gran libro, la neta. sí, pues creo que no, porque realmente es demasiado personal. O sea, es muy Ya. personal en el sentido que no, creo que si alguien lo leería, no le haría demasiado sentido, porque no es, digo, obviamente cuando empecé así a los 6, 7 años, sí era mucho, o sea, sí era de, bueno, hoy fui por un helado con a casa de mi abuela, ¿no? O Sí, sí, sea, sí. sí es como muy descriptivo sobre lo que te está pasando. Hay como mucho contexto, Claro. ¿no? Pero ya hoy en día no, casi no hay contexto. Es Son más ideas. como, sí, son ideas, son sentimientos, es, güey, me siento de esta manera, veo lo que me está sucediendo de esta forma, tengo que, ¿no? Tomar estos caminos o lo que sea, ¿no? O sea, hay mucho de eso, pero casi ya sin contexto, ¿no? Son puras ideas, puras emociones, porque al final tiene más un objetivo pues muy, muy personal, ¿no? Claro. Que es como quiero vaciar, o sea, sin filtro, además, sin ningún tipo de filtro, vaciar lo que está pasando en mi cabeza para después poder como tener espacio, que es como bajar a un disco duro, tal cual. Sí, 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 sí te sigo con esta parte que es liberar de cierta manera tu cabeza, que es como un hotel de ideas que si no las sacas ahí se van a quedar por un buen rato. Y también el hecho de escribir pues te ayuda a ver sus imperfecciones, de cierta manera también te permite abstraerlas o delimitarlas, ¿no? De una mejor manera y las puedes guardar de una forma más ordenada porque ya sabes que las escribiste o las desarrollaste antes. Pero no sé, es que hace, hace poco, bueno, hace como 1 o 2 años me aventé el de Meditaciones de Marco Aurelio, nunca lo has leído. No. Y me lo aventé hace como, no, me lo aventé hace como 3 4 años y luego hoy en día tengo una sesión de clase de filosofía y estudiamos a Marco Aurelio. Y yo le decía a mi profesor de que, oye, pues yo como que me siento culpable estudiando a Marco Aurelio porque su único trabajo es este libro que se llama Meditaciones, que era su diario. O sea, el vato lo está escribiendo para él mismo. Jamás imaginó que no sé cuántos mil años después iban a estar analizando nota por nota lo que él decía. Digo, él está en una posición en donde era el hombre más poderoso del mundo y era una persona que como quiera intentaba alcanzar su máximo potencial, se restringía mucho cuando no tenía que hacerlo y por eso es una persona muy admirable. Y también mucho del estoicismo se basa en lo que proponía Marco Aurelio. Pero como que ahí me empezó a desarrollar una fobia de que, güey, ¿qué tal si todo eventualmente lo que tú crees que es privado se va a acabar publicando? O sea, WhatsApp, todos los mensajes, como que me entró esta fobia de que en un futuro, pues ya, o sea, todo esto va a ser de empresas y a lo mejor todo va a ser público. No sé, ni siquiera sé por qué te estoy contando eso, nada más como que Pues, me... pues yo creo que yo trato honestamente de hacer todo muy público. Y en ese sentido, mi música esa vena. Desde que empecé a escribir mis propias canciones, tenía muy claro que era para mostrar una transparencia, era para ser como absolutamente transparente de mis procesos, ¿no? Y por eso, o sea, hay veces que escucho mis primeras canciones y digo como, uff, qué dark, o sea, qué, qué, qué loco confesarle a gente que no te conoce que tuviste pensamientos tan oscuros sobre ti mismo, ¿no? O sea, canciones como Mediocre, que es como la migajera en su máxima expresión, ¿no? O sea, que dices como, güey, o sea, ¿por qué, no? Y son canciones como tremendamente profundas, tremendamente autobiográficas, y ese ha sido siempre mi proceso. Entonces, a lo mejor no será como un público, como un mensaje así de WhatsApp, pero sí al final para mí es como Sí. lo más público que hay, ¿no? Es que también esto que te pasó de crecer públicamente está bien cabrón. Sí, O sea, yo me acuerdo las cosas que hacía a los 16 15 años y digo, no, que, o sea, qué bueno que no hay no hay como no hay registro. registro de eso, ¿no? O sea, sí,
sí hay no sé, o sea, debió haber sido una experiencia muy, muy loca eso, ¿no? O sea, el tener documentada toda tu Pues infancia, verte trabajar también chiquito, o sea, es muy loco porque yo no lo, como que mi personalidad, que es tan introspectiva y soy como a veces tan para adentro que de alguna manera me logré abstraer de esa realidad, ¿no? También, obviamente, en ese sentido, ayudada por mis papás que siempre lo minimizaron, ¿no? claro. Como que no fue un tema que yo recuerde que se abordara así tan, como tan abiertamente, ni que fuera una, o sea, nunca fue algo que marcó mi relación con mi familia, ¿no? Porque ni nos cambió, o sea, no cambió el núcleo familiar, ni cambió la estructura, ni cambiaron las prioridades. Era como, sí, está bien, estás en una de las telenovelas más famosas del mundo, la gente te para en la calle diciendo que ojalá Dios te perdone porque le haces daño a Luz Clarita y no, y te vas no sé, ¿no? A filmar a Michoacán no, a Nayarit, a un pueblo así, el final de la telenovela de María Isabel, y pues, el pueblo se viene abajo y la gente te jalonea como si fueras el Papa Juan Pablo II, ¿no? Pero en mi casa eso no figuraba esa Ujú. realidad, ¿no? Era como tu responsabilidad es la escuela, esto es tu hobby, nosotros todos trabajamos en el medio, sabemos exacto, o sea, todo, esto es lo que Sí. sucede tras bambalinas, ¿no? Esto es lo que, Sí, no había tampoco una alienación en ese sentido no, con tu familia porque pues estaban metidos en el mismo medio y finalmente pues agarraron reconocimiento por los buenos trabajos que hicieron, ¿no? O sea, sí fue algo sí. que no, o sea, sí entiendo a a lo que te refieres, vaya. Sí, o sea, al final siempre hay una una diferenciación que a veces es muy cabrona, ¿no? Que te toca a ti vivir, ¿no? A esa edad, ¿no? Que pues, tú no eres consciente y no necesariamente buscas ser diferente, pero simplemente por ser quien eres Sí, diferente, ¿no? Y eso puede ser muy como aislante para un niño, bueno, para una persona adulta incluso, ¿no? Porque yo no, pues muchas veces puede llegar a suceder, ¿no? Que pues como que no sabes cuáles son las intenciones detrás de las relaciones de las personas, ¿no? Y pues sí. al final mucha gente quiere muchas cosas de ti. Y yo en ese sentido me ayuda mucho ser tan incapaz de leer, de leer a la gente, güey, porque pues al final eso me permite existir como en una realidad alterna que me funciona, porque siento que si me fijara demasiado en, no manches, ya llegué a tal lugar y y mucha gente me está viendo, ¿no? Que me pasa seguido que de repente llego a un lugar y una persona con la que voy me dice como, oye, güey, Sí, se está no volteando a ver. mames, o sea, ¿no te incomoda esto muy cabrón que la gente te está viendo? Y yo, güey, o sea, no lo vi, se me fue, no tengo ni idea, ¿no? O sea, como que no me doy mucho cuenta de eso. Sí, o sea, y también relacionarlo con esa personalidad introspectiva, o sea, también lo atas, de cierta manera es un refugio, ¿no? O sea, no sé si inconsciente, conscientemente, que como que tu psique, tu cuerpo, tu mente dijo, por aquí funciona y también o sea, vaya, personalmente te sentó bien, ¿no? O sea, finalmente hoy en día estás sacando un disco que habla sobre la autoaceptación y entonces creo que ha envejecido bien Sí. Y esa también el manera de arte. afrontar las cosas y el arte, Y sí. el arte al final creo que para mí fue por eso le tengo tanto amor y respeto y admiración al arte, porque al final ha sido esa cosa que me ha acompañado todo el tiempo a lo largo de mi vida tan introspectiva, ¿no? O sea, cuando yo iba a los sets a grabar las telenovelas, me llevaba un libro. Y para mí, el meterme como a ese universo, al universo de los libros y al universo de la escritura y así, eso me, pues, no quiero decir que me salvó, pero sí Sí, me acompañó mucho. Y la música igual. O sea, para mí era como el escuchar música y el transportarme pues a otros universos, güey, de las cabezas de otras personas y el imaginarme mis propias historias y el adjudicarlo a mi vida personal, pues al final te te acompaña, ayuda, te claro. acompaña y creo que es el privilegio para mí más grande el de repente pensar como, y yo puedo crear algo que pueda acompañar a alguien, ¿no? Claro. Sí, tener el precedente de obras, canciones, discos, series, películas que sean tan importantes para ti,
te hacen entender que es posible alcanzar eso mediante el arte, ¿no? Y como que te iluminan un camino de decir, ok, podemos hacer realmente cosas que sean importantes para otras personas en su manera, ¿no? Porque finalmente, pues, uno no sabe en qué contexto lo van a acabar consumiendo, tanto una película, una serie, no sabe qué significado van a acabar teniendo, pero cuando menos hay esa aspiración. Ahora que hablabas sobre tu primer disco y como que ese elemento como pues muy de crudeza, ¿no? Como que normalmente cuando eres joven acaba siendo muy crudo y no te das cuenta quizás hasta después de que estás haciendo muy crudo, ahora que refinas un poco más la técnica. ¿Crees que la juventud está asociado con un tema de crudeza en el arte o no? Totalmente, o sea, yo sí creo que por eso el arte es siempre las personas jóvenes son las que pues hacen el arte más interesante al final, ¿no? O sea, yo sí creo que, digo, históricamente, ¿no? Tienes a figuras Sí, en la música, ¿no? Muy, muy jóvenes, ¿no? Que digo, los Beatles, ¿no? Empezando por ahí, o grandes figuras como pues, güey, o sea, desde Jimi Hendrix, ¿no? Que se murió así a los 27, o sí, sí. sea, y el güey ya había creado un sonido, una manera de tocar así como muy, pues muy a su estilo y a su manera y sin pensarlo demasiado. Y creo que eso es lo que tiene la juventud al final, ¿no? Que como que no le importa ser irreverente y eso a veces en el arte es muy importante para hacer cosas frescas y crear sonidos interesantes, ¿no? O sea, yo en ese sentido no me gusta o no me identifico mucho con algunas personas de mi generación que a veces dicen como, güey, la música de antes era increíble y yo, ¿no? Como que ya solo me gusta escuchar, no sé, a las bandas que escuchaba cuando estaba en mi adolescencia, ¿no? A mí, al contrario, o sea, a mí en todo el tiempo estoy descubriendo música nueva y de gente muchísimo más joven que yo, que están, pues, al final para mí haciendo de las cosas más interesantes, ¿no? Sí, también mucho como que de ese sentir de que la música o las cosas eran mejor antes, pues también habla mucho de esa peculiaridad que tiene la música o el arte que son espejos. Pues sí, a lo mejor para ti era lo mejor, pues porque en ese momento tú tenías no sé cuántos años, estabas viendo no sé qué momentos en tu vida y escuchar esas canciones te lleva a una máquina del tiempo en donde puedes revivir ese tipo de momentos. Digo, entiendo que habrá otro tipo de argumentos técnicos, habrá argumentos pues de la calidad de músicos que quizá eran antes. Entiendo que hay otros argumentos porque finalmente sí creo que esta cosa nos ha mermado muchas capacidades y ahora competimos contra mucho más cosas, pero es diferente, o sea, es diferente y creo que apreciar las nuevas cosas que se están haciendo con ese lente de emoción, creo que le da pues no sé, lo vuelve más interesante, lo vuelve más divertido, a Sí. solamente anclarte a No, lo que existía antes, ¿no? y encontrar, o sea, no hay Encontrar tu nada voz más, también en estos sí, nuevos formatos. y no hay nada más increíble que, porque, o sea, creo que lo que ha cambiado es que ahora hay un chingo de mierda, y por mierda no me refiero a que hay cosas malas, sino que hay demasiadas cosas, ¿no? Y hay mucho ruido, ¿no? Entonces no, a veces puede ser un poco difícil encontrar, pero siempre hay alguien, es como en los distintos géneros, ¿no? O sea, como que hay gente que dice como, oye, pero, pues, ¿en serio me vas a decir que los corridos tumbados son un género chido o lo que sea, no? Y yo digo, güey, es que dentro de ese género seguramente hay una persona que tiene una visión completamente original y distinta, güey, que le va a dar la vuelta al género, que le va a dar la vuelta y que tiene una visión y que al final esos son los verdaderos artistas, ¿no? Es gente que independientemente de las herramientas que tienes, encuentra una manera de transmitir un mensaje súper contundente y súper original. Sí, también los géneros maduran, o sea, en un principio pues acabas haciendo quizá cosas muy superficiales, pues porque apenas estás delimitando qué es el género, qué es el estilo, ¿no? Pero una vez que pasan varias generaciones, varios artistas, pues empiezan a hacer las cosas más interesantes, más complejas, y como tú dices, pues de repente nace un gran artista que le toca la casualidad geográfica de que está en un lugar en donde ese género en específico es el de moda y crece y se vuelve una persona muy buena en ese otro género, ¿no? Sí. Sí, creo que para mí también esa es como la manera de ver un poquito la música nueva y también, pues no sé, abrirte y encontrar tu voz en los nuevos estilos. Es que también si no te clavas, ¿no? Y te quedas estancado. Sí, sí, y hay que
en ese sentido hay que aprender también a reinventarse y ver qué te funciona y qué no también, ¿no? Sí. Ahorita, por ejemplo, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué traes ahorita de moda? Pues ¿O qué serie? ¿Qué ahorita, masterclass? pues mira, ahorita estoy haciendo muchas sesiones con otras personas y para mí ha sido muy interesante observarme en estas situaciones en donde yo no soy la artista principal que toma todas las decisiones, ¿no? O sea, como que hay algo súper lindo de, de, de estar trabajando para la carrera de alguien más y para la visión de otro artista y como ayudarle a ese artista a llegar como a sus propias conclusiones y a encontrar su propia voz. Eso para mí ha sido como muy enriquecedor y muy interesante porque es aprender em, a estar dentro de la música, pero desde otro lado, o sea, desde mucho más similar a la actuación en ese sentido, ¿no? A donde te estás prestando un servicio para la visión de alguien más, ¿no? Y eso ha sido muy gratificante y también me ha hecho como ver cómo es que yo hago las cosas, ¿no? Claro. Y recuestionarme mil cosas, ¿no? Desde qué tan buena soy escuchando las ideas de los demás, ¿no? Y qué tanto es, pues yo con mi manera de ver las cosas, así como caballo, así como, ¿no? Yendo hacia adelante sin escuchar ni sin ver a nadie que está a tu alrededor, ¿no? Y eso está, para mí, está muy interesante, ¿no? Sí, aprendes, me imagino, también del artista cuando hace ciertas cosas. Ah, yo también hago esto. Y desde este punto de vista se percibe de esa manera, ¿no? Es muy, sí, eso sí es muy, muy interesante. Y también es lindo emocionarte por los sentimientos y emocionarte por la música de alguien más y ser como ese, sí, como esa especie de colaborador que puede ayudar a alguien más a cumplir su objetivo, su meta, su sueño, y adular a alguien Sí. más, que eso es muy de la industria, ¿no? También. O sea, ¿esto lo estás pensando como un tema de meterte en la producción? O sea, por ejemplo, ahora que me mencionabas también la composición de tu disco, que hablabas como que a grandes rasgos, o sea, me recordaste mucho a este libro de Rick Rubin que sacó hace Ujú. poco, ¿no? De que tienes como una antena y hay una voz que pasa a través de ti y escribes o compones. O sea, esa es tu manera de entender el arte y esto que tú estás haciendo es como una facilitación de un proceso así, ¿o cómo lo ves tú? Pues yo lo veo como que tengo ya una serie de herramientas y que puedo compartirlas con alguien más. Y también lo estoy viendo como otra posibilidad de relacionarme con la música, ¿no? Sobre todo con pues, como para poder tener un respiro, quizás, ¿no? Como de esta faceta de, mm, de solo ser artista, ¿no? En donde todo es yo, ¿no? Y mi manera de hacer las cosas, y mi visión, y ¿no? Y pasar como quizás a un punto de vista un poco más del colectivo y un poco más como de la comunidad y cómo ayudarle, ¿no? A otras personas a encontrar, ¿no? Su propia voz y ayudar, ¿no? Y temáticamente ahorita hay algo que te interesa explorar, o sea, ya digo, hablaste en tu disco anterior del amor adolescente, te metiste también mucho en ese tema puntualmente, ahora con Existencia Kamikaze pues estás abordando otro tipo de temas, pero me dijiste que lo terminaste 2023, ¿no? 2024. 2023, sí. O sea, en esos años, ¿qué te ha brotado algo que te Pues interesa escribir? ahorita creo que en mi proceso creativo, digo, estoy como también tratando de vivir mucho el proceso ahora de por fin sacar el Claro. álbum y como disfrutar esa parte. Y además el show, que también es un show que hemos trabajado mucho tiempo. O sea, que empecé a trabajar como muy de a poquito, mucho, mucho tiempo antes, justo como para no entrar en las carreras, ¿no? Sino como dejar que el show em, pues exista y cambie y como irle fine-tuneando dependiendo de distintas presentaciones y ahora finalmente vamos a presentarlo como en su totalidad y tal como lo imaginamos y es como ya la presentación oficial del disco y del show como va, ¿no? Entonces estoy como tratando de disfrutar eso, o sea, como de finalmente ya sacarlo y ahorita estoy apenas como en agarrando como
pequeñas cositas de inspiración que voy empezando a sacar. Ahorita creo que el trabajar para otras personas y el estar como del otro lado del estudio, o sea, estar más como en la parte de, pues, de la composición, de la producción, y estar tanto tiempo en como el home studio, sí me está llamando mucho la atención como de, híjole, ¿y cómo sería un disco si lo hiciera todo en mi home studio, Ya. ¿no? Con esta otra manera, o sea, más, sí, como una manera, pues como hasta más Sí, sí, sí. indie, güey, de Sí. hacer las cosas, Más ¿no? íntimo, ¿no? De cierta manera. Ajá, Es más que sí, los íntimo. espacios, o sea, influyen demasiado en lo que acabamos creando, ¿no? Sí, Si compones en espacios con techos muy altos, o sea, generas distinto, o sea, un producto diferente a que si compones en algo muy íntimo, muy pequeño, ¿no? sí, Como que o sea, tú diseñas los espacios, pues los espacios te vuelven el favor, o sea, te diseñan también de regreso, ¿no? sí. Y también esa relación o esa, como eso que sucede cuando tú tienes como tu propio equipo y entonces a raíz de la experimentación con tu equipo y a raíz del experimentar con pues, la plataforma que usas para grabar música Tus y limitantes, claro, ¿no? todos los limitantes que tengo, porque además pues, tengo una memoria de teflón y por más que fui a la escuela, güey, y que se supone que sé teoría y que se supone que estudié algo de producción musical, todos los días para mí es como otra vez volver a empezar de cero, güey, que ese es mi limitante ya de, pues, de cómo funciona mi cabeza, que pues, todo se me olvida, güey, y que pues así es mi vida, güey, o sea, Pero no te acuerdas de lo que estudiaste o no, no, nada, no me, o sea, güey, por más pero que, pues anota cosas, an- sí, te doy un sí, consejo, güey, anota. anota. Pues sí, güey, pero pues sí, te digo, o sea, sí tengo este tema de aprendizaje, de dar como 3 pasos para adelante, 2 para atrás, güey, y ya te digo, soy buena en tener mis auto-hacks, ¿no? Claro, Pues también como para avanzar y no para sacar lo quedarme mejor de ti, sí. estancada, güey, para siempre, ¿no? Así en un lugar ahí, en un limbo donde nunca avanzaste de Eh, primer semestre, ¿no? De lectura y entrenamiento auditivo 1, güey. Pero sí, o sea, como que al final es algo que sí me está llamando mucho la atención, como la parte de meterme más en esa parte de operar y del proceso de producción y hacerlo más en cortito, ¿no? En mi estudio personal o en el estudio de mi socio que tengo para estas cosas de composición y que pues además es ya un colaborador de hace muchos años con quien he producido ya muchas cosas y con quien hemos escrito cosas juntos y hemos girado juntos y así. Entonces hay una parte que me llama la atención de eso, ¿no? Como de incluso claro, cerrar más el lugar y solo trabajarlo. Sí, como un espacio mucho más íntimo. sí, más íntimo. Sí, creo que podrías, o sea, producirías algo muy interesante, ¿no? Sí. La composición ahorita para ti, o sea, ¿cómo es? ¿Piano, voz? O sea, piano, escritura, ¿cómo compones tú? Pues el piano ahorita como que hace mucho no regreso al piano. Ahorita me está gustando más la guitarra porque me Ok. es más difícil, porque no es mi instrumento principal y porque no toco la guitarra para nada y todavía no sé nada de qué es lo que estoy tocando. O sea, tengo que hacer una conciencia mental de decir, ok, recuerda que estas son las cuerdas de la guitarra y esto, lo que estás tocando Sí, es todavía no es un memoria muscular, ¿a eso te no, refieres? nada, Ok. ni nada, o sea, me sé así los acordes que no requieren cejilla, que esos sí los tengo como Los memorizados de acordes, cuál es los open cuál, chords, sí. ajá, los open chords, pero ya cuando empiezo a meterle cejilla, ahí ya me empiezo, ya no sé qué estoy tocando, o sea, ya no, lo puedo sacar en un piano y decir, claro, esto es un fa, no, con séptima, whatever, pero no, en el momento de la creación no estoy poniendo demasiada atención en eso. Y me gusta mucho la guitarra porque pues, me gusta como instrumento y me gusta que se me dificulta, ¿no? Sí. Pues bueno, Jimena, con esto terminamos. ¿Algo más que quieras platicar? Digo, mandamos obviamente a la gente a escuchar tu disco Existencia Kamikaze, que ya cuando esto salga ya va a estar disponible. Sí, Te quería preguntar, ¿mencionas una fecha en el disco? ¿Eso tiene algo que ver? O sea, el 9 de sí, sí, noviembre. sí, el 9 de El noviembre. 9 de noviembre es la caída del muro de Berlín. Ok, Entonces, cuando estaba escribiendo ese verso,
me estaba imaginando eso, ¿no? Como el muro se va a derrumbar, noviembre 9 llega ya, ¿no? Ya, sí, me la aventé hoy y me vi 9 de noviembre y dije, ya va a ser 9 de noviembre. ¿No? ¿Cuándo sale el disco? Sale el 6. El 6, casi en el 9 de noviembre. Casi, sí. Pues bueno, Jimena, un gustazo como siempre platicar contigo. Y pues nada. Qué chido, muchas gracias. Algo más que se nos ha olvidado. Igual, no, creo que no. Lo abarcamos todo. Abarcamos todo. Qué chido. Pues bueno, felicidades de verdad por este disco. Te esperamos aquí de vuelta cuando saques el siguiente y pues mucha suerte en tu gira y en tus presentaciones. Feliz de estar acá. Igualmente, pues gracias a la gente que escuchó este capítulo, les agradecemos y nos vemos en el que sigue. Muchas gracias por ver este capítulo de Creativo. Si no estás suscrito a este canal, te invito cordialmente a hacerlo. El botón está en la parte de abajo y ya que andas por ahí, échale un me gusta al video si es que quieres apoyar el canal. También aquí te comparto links y cosas interesantes por si te interesan. Y si no, pues bueno, nos vemos en la próxima. Que estés muy bien. Fuerte abrazo.